En la pericarditis aguda, que suele ser de origen idiopático, vírico, se asume por infecciones víricas, el dolor es relevante, aunque es variable. Hay personas que tienen un dolor muy intenso y otras que tienen un dolor leve. Es muy variable de persona a persona. Conviene recordar que el roce pericárdico no es obligatorio para el diagnóstico de la pericarditis aguda. De hecho, el roce exige que haya una cantidad de líquido pericárdico suficiente para despegar las hojas del pericardio en algunos sitios y que en otros sitios estén en contacto íntimo, rozando durante los movimientos de sístole y diástole del ventrículo, de los ventrículos. Por lo tanto, el roce en absoluto es constante. De hecho, en un mismo paciente, en función de la posición en la que se encuentre en el momento de explorarlo, podemos ajustar el roce o incluso podemos dejar de oírlo. O podemos oírlo durante la sístole y en otra posición oírlo durante la diástole, es decir, es muy variable en función de la cantidad de líquido que haya y en función de la posición del paciente. Por eso no podemos en ningún caso admitir que el roce pericárdico es un dato obligatorio, constante para el diagnóstico de una pericarditis aguda. Desde el punto de vista clínico, el dato más importante para el diagnóstico de la pericarditis aguda, aparte de la clínica compatible y el dolor típico, que os recuerdo que se irradia a la zona del trapecio en lugar de a la zona del brazo izquierdo, como pasa con el dolor anginoso, y que además es un dolor que habitualmente mejora con el paciente al incorporarse hacia adelante y que empeora con el decúbito supino y aumenta con los movimientos respiratorios. Es un dolor pleuropericárdico más que pericárdico. Por este motivo, aparte del dolor, hace falta una confirmación con alguna otra prueba diagnóstica. Y la prueba de elección para confirmar el diagnóstico es el electrocardiograma, en el que, como veis en el esquema, existen una serie de datos que lo diferencian del electrocardiograma típico de infarto de miocardio, entidad con la que no es difícil confundirlo, puesto que también hay ascenso del segmento ST y también hay un dolor torácico. Desde el punto de vista del segmento ST, la elevación es diferente, la pericarditis es en silla de montar y en el infarto se define clásicamente el lomo de delfín. Desde el punto de vista del segmento PR hay un dato que es muy específico, aunque poco sensible, de pericarditis, que es el descenso del PR. Es muy raro que en un infarto Cuando existe un taponamiento pericárdico, el aumento de presión intrapericárdica apachurra a las cavidades cardíacas. Y ese apachurramiento de las cavidades cardíacas hace que se colapsen. Y se colapsará primero la que tenga la presión más bajita en su interior, que es la aurícula derecha. Poco más alta la presión, se colapsa la aurícula izquierda. Un poco más alta también se colapsará el ventrículo derecho, sobre todo en diástole, que es cuando tiene la presión más baja en su interior, que es parecida a la presión auricular. Es raro que el ventrículo izquierdo se colapse en diástole porque tiene una pared mucho más gorda, pero si la presión intrapericárdica sube lo suficiente, también se apachurrará. Y este compromiso diastólico que produce el taponamiento va a dar lugar a una activación de una serie de sustancias, de liberación de adrenalina y de activación de la estradiol, angiotensina, aldosterona y demás, que van a tratar de compensar el defecto de perfusión tisular que supone el compromiso diastólico que tiene el paciente que está taponado. De esta forma, un paciente con un taponamiento clínico tiene que presentar obligatoriamente datos de compromiso hemodinámico, es decir, tiene que presentar taquicardia, tiene que presentar oliguria por hipoperfusión renal e hipotensión. Sin embargo, un paciente que tenga una gran cantidad de líquido pericárdico pero que no tenga datos de compromiso hemodinámico clínico relevantes, podríamos decir que tiene un taponamiento ecográfico sin alcanzar un taponamiento clínico. Quiero decir con esto que el mero hallazgo de colapso en las cavidades derechas, por ejemplo, un poquito de apachurramiento de la aurícula derecha en una ecografía en un paciente con mucho líquido pericárdico, no justifica una actuación urgente con pericardiocentesis sobre este paciente, porque la pericardiocentesis o la ventana pericárdica, que es el tratamiento de elección para el drenaje de ese líquido, realmente son procedimientos que tienen riesgo, no están exentos de riesgo. Luego, probablemente solo están indicados de forma urgente en aquellos casos en los que el taponamiento no solo tiene compromiso a nivel de los datos ecográficos, sino también a nivel de datos clínicos. El pulso paradójico en absoluto es patognomónico del taponamiento, puesto que puede aparecer en cualquier circunstancia que tenga un compromiso en la diástole del ventrículo derecho, como es el taponamiento, típicamente, aunque también aparece en la pericarditis constrictiva, en la embolia del pulmón,
en la miocardiopatía restrictiva con afectación de ventrículo derecho, en un paciente que tenga, por ejemplo, una hipertrofia ventricular derecha marcada porque tiene un cor pulmonal secundario a una bronquitis crónica, etc. La alternancia eléctrica en el electrocardiograma básicamente viene a explicarnos que el corazón está dentro de un gran saco lleno de líquido y que está continuamente bamboleando, de tal manera que a veces se encuentra muy cerca de la pared torácica donde está el electrodo explorador y tenemos un gran tamaño en la onda que corresponda, por ejemplo el QRS, y un ratito después, simplemente por movimientos respiratorios, a lo mejor el ventrículo izquierdo se ha separado de la pared torácica y la onda R o el QRS tiene una amplitud mucho menor. Por lo tanto, la alternancia eléctrica lo que viene a expresar básicamente es la presencia de una gran cantidad de líquido pericárdico, pero en ningún momento nos habla sobre cómo es la tolerancia hemodinámica a dicha cantidad de líquido. De hecho, hay personas que tienen una entidad que se llama derrame pericárdico crónico idiopático, en la que a veces hay grandes volúmenes de líquido pericárdico y sin embargo el funcionamiento del corazón no está en absoluto comprometido porque ha habido una adaptación progresiva a ese incremento de volumen de líquido pericárdico. La pericarditis constrictiva podríamos discutir sobre las diferentes causas que la producen, pero debemos reconocer que lo más frecuente es que nos quedemos sin saber cuál ha sido el origen. Realmente en las que sí que conocemos el origen, la más frecuente es la enfermedad tuberculosa con la afectación del pericardio, y una forma que no es infrecuente de pericarditis constrictiva es la pericarditis aguda, vírica, la pericarditis de buen pronóstico que generalmente con tratamiento antiinflamatorio se soluciona. No es que la pericarditis tenga facilidad para desarrollar constricción, de hecho es excepcional que una pericarditis aguda evolucione hacia constricción pericárdica. Sin embargo, es cierto que como la pericarditis aguda es un proceso bastante frecuente, pues aunque un número pequeño de ellas solo vayan a desarrollar episodios repetidos de pericarditis y acaben favoreciendo la aparición de constricción, es una entidad con cierta relevancia en el listado de causas de pericarditis constrictiva. Probablemente sea la tercera causa más frecuente tras la tuberculosa y la de origen desconocido o idiopática. De hecho, lo que viene a expresar esta pregunta es un dato clínico muy interesante. En cardiología somos los responsables del diagnóstico de una enfermedad endocrinológica con mucha frecuencia, que es el hipertiroidismo. Con la mayoría de los pacientes sufren palpitaciones, arritmias, taquicardias, fibrilación auricular y acaban siendo remitidos al cardiólogo, que es un poco en el despistaje de las posibles causas el que detecta el hipertiroidismo. Y por otra parte hay una enfermedad cardiológica que no solemos ser los cardiólogos los primeros que la detectamos, sino que suelen ir antes al digestivo, porque son pacientes que tienen muchos datos de congestión periférica con afectación hepática, a veces con hígado de éxtasis marcados y con enfermedad hepática avanzada. Por eso le suelen evaluar los médicos de digestivo, y en su evaluación es cuando se sospecha la afectación cardíaca de origen y remitirlos a las consultas de cardiología, y esta es la pericarditis constrictiva.